Desde siempre la guitarra habita en el centro del corazón de casi todos los pueblos del mundo. La guitarra, un instrumento sencillo, un vehículo perfecto con un sonido simple que dista mucho de ser una simpleza, ya que nos brinda infinitas posibilidades. ¿Será que por eso la amamos tanto? ¿Que tanto soñamos con ella? Veremos entonces. A ver, guitarra, dímelo tú. La unión de todos los afluentes y ríos menores hacen del río Paraná un caudaloso torrente de historia, arte y argentinidad sin comparación alguna. De la misma manera, la suma de la enorme escuela guitarrística al respeto y el amor que todas las generaciones de paranaenses tienen por la guitarra y su música, hacen que podamos decir que Paraná es la ciudad de las guitarras. Y fue una vez, nomás visité Paraná y escuché a sus guitarristas, que sentí todo esto a flor de piel y a flor del alma. Vos sos solista de guitarra y sos compositor también, ¿sí? Componés distintas cosas, pero en muchas de ellas, interpretás distintas cosas, pero en muchas de ellas hay un sonido del litoral muy claro, o sea, tocás muy bien chamamé y ritmos de esa región. La pregunta es, ¿de qué manera la música de tu lugar de origen o de tu zona influyó en tus propias composiciones y en tu manera de tocar? Al margen del estilo que estés tocando, en tu manera de tocar, si vos sentís que tu proveniencia te modificó algo o te influyó. Sí, vos sabés que yo en ese sentido tengo ya una hipótesis desarrollada, que creo que es que todo en realidad, de alguna manera, lo comparo con el lenguaje hablado, ¿viste? Todos tenemos de alguna manera un lenguaje materno y por ahí podemos tener un lenguaje adquirido o más, ¿no? Y creo que uno de los desafíos para uno como músico es rastrearse y encontrarse con cuál es ese lenguaje materno que uno tiene, ¿no? Porque en ese lenguaje es donde uno seguramente va a vibrar con más naturalidad, con más soltura, con más fluidez, digamos, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera lo que hablabas recién de cierta impronta en la música del litoral y en especial con el chamamé, tiene que ver con reconocerse con la música de una región, con la música de un entorno, con la música de un momento también, ¿no? Y bueno, son cosas que yo las fui procesando hace mucho tiempo atrás, digamos, y las sentía con bastante claridad, digamos, ¿no? Cuando al tocar yo podía sentir que me tiraba la pileta, digamos, sin salvavidas, ¿no? Que la cosa ya fluía porque uno ya sabía qué estaba jugando, digamos, ¿no? Y cuando uno tocaba otra cosa, estaba mucho más condicionado, atado, observado por un montón bueno, de reglas que tiene que ver con, qué sé yo, con lo estilístico, fundamentalmente, ¿no?
¿qué es lo que pasa en Paraná que salen tantos guitarristas como vos brillantes? ¿Qué es lo que pasa? No sabría decirte, ¿no? ¿Qué Tenés sé que yo? inventar una teoría. Para eso no tengo una conjunción de astros. Pero no sé, pero lo cierto es que yo me siento un poco privilegiado de estar aquí en Paraná. Porque yo creo que en Paraná, digamos, de un tiempo largo a esta parte, vienen sucediendo cosas muy importantes, digamos, en relación al mundo de la guitarra, digamos, ¿no? En mi experiencia personal, quizás un poco lo más significativo y que ha sido un golpe de suerte así increíble, es haber podido estudiar con un destacado maestro a nivel internacional, como lo es el maestro Eduardo Isaac, que él al día de hoy sigue viviendo aquí en nuestra ciudad, sigue dando clases en la universidad. Así que eso ha sido como un privilegio enorme, porque justo yo tomé clases con él en una época en la que él precisamente estaba dando ese especie de salto cualitativo en relación a desarrollar su carrera en Europa, a ganar sus concursos internacionales, bueno, su momento de expansión, digamos, ¿no? Yo en esa época tuve oportunidad de ser alumno de él. Cuento un poco aparte, porque relacionando con la pregunta anterior, que vos me hablabas del chamamé, yo hice en su momento, digamos, un recorrido durante muchos años sobre lo que podríamos llamar el repertorio clásico del instrumento, la guitarra clásica. Y en ese momento, por ejemplo, la figura de un músico como Isaac era realmente un privilegio enorme. Un privilegio enorme. Destaco a él como figura porque creo que ahí hay como un punto de articulación, digamos, ¿no? Entre las distintas generaciones, porque también podemos ir un poquito más para atrás, ¿no? Y hablar de la figura de un gran maestro de la guitarra paranaense también, que bueno, ya fallecido hace unos cuantos años, que fue el maestro Walter Heinze, que a su vez fue, si rastreamos ese árbol genealógico, podríamos decir que fue alumno también de Jorge Martínez Zárate, en una época que Martínez Zárate daba clases aquí enfrente en Santa Fe. Entonces, como ves, hay una descendencia, digamos, ¿no? Con una cronología, y lo interesante es que ese árbol genealógico se va expandiendo, y como bien dijiste en la introducción de la pregunta, al día de hoy ya tiene muchas ramas y está muy florecido. Pasó algo muy fuerte a partir de Walter Heinze acá en Paraná, a partir del ingreso de Walter a la Escuela de Música como docente, en épocas donde todo el repertorio folclórico, bueno, era como muy criticado, ¿no? Walter fue un agua fresca, limpia ahí en la escuela, una mentalidad abierta, una persona muy ecuánime, que supo hacer la cintura, ¿no? Entre lo clásico y lo popular. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, ahora tengo 53, o sea, hace muchísimos años, ¿no? Pero realmente acá en Paraná, si había un recital de música popular, no veías a una sola persona del mundo clásico, y al revés, ¿no? Estaba muy dividida, muy separadas esas aguas. Entonces, para mí la figura de Walter es fundamental, porque la persona abierta, de una mentalidad nueva, abierta, que sabía conjugar esos dos maravillosos mundos, ¿no? Que ahora nos parece re común porque ya está instalado eso, pero en algún momento hubo pioneros que crearon ese camino de sumar lenguajes, ¿no?
Eduardo Isaac, digamos, es como una condensación de una cosa, de un estudio así muy, muy profundo, ¿no es cierto?, de la guitarra. Pero él, de alguna forma, también viene como de una escuela anterior, que fue la de Walter Heinze, ¿no? Que si bien Walter no tenía como este perfil de Eduardo, fue un poco el que formó muchos guitarristas acá importantes de Paraná. Y Walter escribía en plan popular, digamos, o escribía unos gatos, unas chacareras, y mucha música del litoral. Muchas canciones, incluso con letras de poetas de acá. Y la otra pata es el Zurdo Martínez. Esas personas que fueron como nuestros hermanos mayores, así, no hace tanto que se fueron del plano físico, digamos. Entonces, como que todas las personas digamos, los hemos conocido, la mayoría los hemos conocido. Entonces, digo, con esto, no solo que los hemos conocido, sino que los podíamos escuchar tocar, podíamos irlos a visitar y venirnos con un montón de nombres para escuchar. Bueno, que eso, vos te iba a lo del zurdo y el zurdo te sentaba frente al equipo y empezábamos a escuchar música, ¿viste? Como te pasabas una tarde escuchando música. Te ibas a visitarlo a Walter y era más el otro Walter capaz que te hacía escuchar Villalobos, pero al rato te leía una poesía de Juan L. Y eran como tardes enteras así de involucrarse. ¿Cómo traducir en palabras algo tan puro como es la música? ¿Cómo traducir en palabras lo que es la música en guitarras de confección clásica? Y el desafío mayor, ¿cómo traducir en palabras lo que significa la ciudad de Paraná para la música y sobre todo para la guitarra argentina? Intentaremos, no obstante, una versión al español. Y quería agregarte una cosa con respecto a Isaac, que me parece que está buena también, porque eso hace como a todo este abanico. Para mí una de las grandes, uno de los grandes aportes de Eduardo es que como es una persona que viaja muchísimo y siempre como muy permeable como con la oreja muy abierta, qué sé yo, él viene, por ejemplo, y empieza a nutrir la formación o la currícula, digamos, de los programas que se tocan en los distintos niveles de la guitarra, con obras de tipos de todo el mundo. Si no sé, por ahí vos escuchás chicos, che, ¿y eso de quién es? Y es un compositor serbio, ponele. Pero ¿y cómo tenés eso? No, que lo trajo Eduardo porque viajó y el tipo incluso le dedicó una pieza y se trajo una suite del tipo y Eduardo las toca. Entonces como que a todos nos abrió mucho la cabeza. Llegaba al ensayo, éramos 4 al comienzo en el grupo, y el negrito Aguirre me decía, Silvi, probá esto, ¿no? Y me hacía probar, que yo estaba acostumbrada a que todo venía de una partitura, todo venía del señor Atril, y de pronto el negrito Aguirre me decía, Silvi, probá esto, y me daba un acorde divino, y a mí me costaba al comienzo, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a aprender ahí, en el momento, hace esto ya, ¿no? Mis procesos eran distintos, ¿no? Entonces yo, bueno, lograba hacer el acorde que el negro me decía, no, discúlpame, este otro. Y así íbamos pasando de una belleza a otra belleza, hasta que él decía, ese es. Cuando él escuchaba que sonaba realmente lo que él quería, ¿no? Para mí esa experiencia del proceso creativo puro, ¿no? Directamente del compositor, la conocí con el negro Aguirre,
Fue un cambio de mi percepción muy grande, y también fue un gran cambio de percepción, porque yo estaba acostumbrada a tocar sola, como en una especie de burbuja en la guitarra, ¿no? Viste que el guitarrista estamos mucho sobre la mano izquierda, entonces hay como una burbuja que se cierra alrededor nuestro, ¿no? De pronto, estar en grupo fue romper la burbuja y aprender a percibir ese otro gran mundo sonoro de cuatro músicos tocando juntos, ¿no? Depende del tipo de repertorio, hay una preparación distinta, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, entre las cosas que vengo haciendo últimamente, ya hace por lo menos 5 o 6 años, venimos trabajando en dúo cuando se puede, con Rudy Flores, ¿no? Con Rudy, por ejemplo, cuando empezamos a tocar, fue en una típica guitarreada de sobremesa, ¿no? Donde de repente aparecieron las guitarras, nos pusimos a tocar y notamos que ahí había una sintonía y una cosa linda para trabajar. Tocamos el repertorio clásico del chamamé, ¿no? Que cuando uno voy relacionando las preguntas, ¿no? Las respuestas. Cuando uno tiene como cierto bagaje ahí incorporado y se larga a tocar un clásico, uno ya tiene un montón de contención, digamos, ya sabe por dónde va la cosa, hay un montón de herramientas y de cosas de las que uno se puede ir agarrando, ir prendiendo. Entonces, cuando empezamos a tocar con Rudy en este lenguaje, descubrimos ahí un mundo que nos divertía enormemente poder hacerlo así, ¿no? Largarse a tocar un tema y decir solamente en qué tonalidad estaba, ¿no? Pero nada más, y a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos algún recital con él, incluso hicimos un disco juntos, siempre lo decimos un poco en chiste y un poco en serio, de que nosotros no ensayamos. No ensayamos porque, por ejemplo, en esa propuesta, quizás el punto medular de la propuesta es precisamente ver qué pasa con eso que sucede ahí en lo espontáneo. Naturalmente, desde que yo empiezo las búsquedas con la guitarra, el cuerpo, o sea, mi propio instrumento siempre fue muy importante para mí. Entonces se ve que siempre fue así, porque siempre tuve búsquedas de, no sé, el yoga, tai chi, la danzaterapia, siempre fue buscar la música desde lo corporal, siempre fue invitar a mi cuerpo en primer lugar. Y eso ha ido trayendo una comunión con la guitarra. Yo siento que mi cuerpo y la guitarra son realmente una sola cosa, ¿no? Creo que eso, la presencia del propio cuerpo como el primer instrumento, ¿no? El primer instrumento con que el alma se expresa, ¿no? A mí siempre me gustan
las clases, ver cómo gestualizan los alumnos, ¿no? O sea, sacarlos de la partitura, esa burbuja de la guitarra, y jugar con los gestos, o sea, experimentarnos y reconocernos. A veces hay una gestualidad muy dura en el cuerpo y pretendemos ser expresivos con el instrumento. Y cuando el primer instrumento que tenemos que conocer, ablandar, hacer bailar y volver encantador es nuestro propio cuerpo. Eso yo lo he visto mucho en el mundo de la guitarra clásica, porque bueno, sobre todo antes era un mundo mucho más masculino que ahora, ¿no? Ahora por suerte cada vez hay más mujeres. Pero bueno, esta cosa de que las cosas no se planteaban desde lo corporal. El movimiento no era algo importante, el movimiento del cuerpo. Entonces para mí, cuerpo y emoción siempre han sido cosas fundamentales. O sea, el poder también reconocer nuestro sentir, nuestro universo emocional. Poder pensarla, digamos, como que es el instrumento con el cual yo conecto con la música. Pero en muchos sentidos, digamos, en el sentido espiritual o emocional, si se quiere, digamos, es como te decía ahí, un eje importante, digamos, que forma una parte bueno, central, importantísima en la vida de uno, digamos. Y yo me recuerdo con el instrumento desde muy chico, ¿viste? En casa era casa de músicos, digamos, entonces siempre cuando la pregunta a veces cómo empezaste con la guitarra, yo siempre digo que no tengo recuerdos sin tocar la guitarra. O sea, en mis recuerdos de primera infancia, ya en los cumpleaños, los actos escolares, todo ya, digamos, no me recuerdo sin saber, aunque sea 2 o 3 acordecitos. A esta altura de tu vida, ¿qué es la guitarra para vos? ¿Qué significa? Mi gran compañera, está desde los 7 años en mi vida y sé que va a estar hasta el final. El gran espejo que me muestra todas mis transformaciones, desde los viejos miedos del comienzo a ese río de libertad que va fluyendo cada vez más en la vida, en mi vida. Un gran espejo, ¿no? Un gran espejo de los miedos, de las libertades que se van conquistando. Ella me muestra el camino de mi vida verdadero, ¿no? Porque ahora que quiero cantar, o que estoy más suelta, o que ya no hay tanta preocupación en las preparaciones para los conciertos, que hay mucha más libertad y mucha menos exigencia que antes, ¿no? Todo eso me lo muestra la guitarra, como nadie tal vez, ¿no?